La vida, en su imprevisibilidad, me había conducido por un camino que nunca imaginé recorrer. Mi nombre es Amanda, y a mis 36 años, me encontraba enfrentando una tormenta emocional que parecía no tener fin. Estaba casada con Benjamín, un hombre cuya vida giraba en torno a su carrera. Siempre había sido un profesional dedicado, absorbido por interminables compromisos laborales, viajes de negocios y reuniones nocturnas. Su teléfono, su computadora y las demandas constantes de su trabajo eran sus compañeros más cercanos. Aunque durante años lo apoyé incondicionalmente, entendiendo las exigencias de su profesión, con el tiempo, empecé a sentirme relegada. Cada vez que posponía una cena, cada llamada en mitad de la noche y cada viaje prolongado alimentaban una sensación de vacío en mi interior. Me sentía como una sombra en su vida, una presencia silenciosa y desatendida, anhelando ser vista y escuchada. Nuestro hijo Marco, de 20 años, representaba otro eje en mi vida. Siempre había sido un espíritu rebelde y decidido, características que admiraba y temía a partes iguales. Aunque habíamos soñado con un futuro brillante para él, Marco decidió tomar un rumbo diferente. Después de 2 años en la universidad, optó por dejarla y buscar su propio camino. Ahora trabajaba largas horas en una tienda de comestibles local, regresando a casa agotado pero con una independencia que despertaba en mis sentimientos encontrados. Orgullo por su valentía y preocupación por los desafíos que enfrentaba. Ese verano fue especialmente sofocante. El calor parecía filtrarse por cada rincón de nuestra casa, convirtiéndola en un lugar asfixiante. Una mañana, como era habitual, Benjamín salió temprano, dejando tras de sí el sonido seco de la puerta al cerrarse. Me quedé sola, inmersa en un silencio que parecía amplificar la sensación de vacío en mi interior. Más tarde, Marco regresó del trabajo. Su energía juvenil llenó la casa, contrastando con el letargo emocional que me consumía. Sin embargo, noté algo diferente en él. Ya no era el niño que había criado, sino un hombre joven, seguro de sí mismo y avanzando hacia la adultez con determinación. Su presencia me resultaba reconfortante y, a la vez, inquietante, como si algo en nuestra dinámica estuviera cambiando de manera sutil pero significativa. Mientras intentaba aliviar el calor con una ducha fría, un sonido me detuvo frente al baño. El agua corría, y a través de una rendija, pude ver a Marco bajo la ducha. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que una avalancha de emociones desconocidas me envolviera. Mi corazón latía con fuerza, y una confusión inexplicable se apoderó de mí. No entendía lo que estaba sintiendo, pero sabía que algo en mí había cambiado. En un intento de escapar de la situación, retrocedí apresuradamente. Sin embargo, un accidente rompió el silencio, un trapeador cayó al suelo, produciendo un estruendo que resonó por toda la casa. Aterrada, corrí a la sala de estar, tratando de calmar mi respiración y ordenar mis pensamientos. Aunque el baño permaneció en silencio, el impacto de ese momento seguía latiendo en mi interior. Esa noche, mientras Marco dormía profundamente, yo permanecí despierta, sumida en un torbellino de pensamientos y emociones. Las sensaciones que habían emergido eran demasiado intensas para ignorarlas, pero también demasiado complejas para comprenderlas del todo. Me sentía dividida entre 2 facetas de mí misma, la madre que siempre había sido y la mujer que, inesperadamente, comenzaba a emerger. Este conflicto interno me llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. ¿Era posible que el vacío que sentía en mi matrimonio estuviera moldeando mi percepción de otras relaciones? ¿O acaso había algo más profundo, algo que no había querido enfrentar hasta ahora? El abismo entre estas 2 versiones de mí misma parecía insalvable. Por un lado, estaba la madre dedicada, la figura que había construido con amor y sacrificio a lo largo de los años. Por otro, una mujer que comenzaba a reconocer sus propios deseos, emociones y necesidades, aunque éstas fueran confusas e incómodas. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que sentía, aunque aún no supiera cómo enfrentarlo. La trayectoria de mi vida estaba cambiando, llevándome a explorar partes de mí misma que había mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada, entendí que este era solo el comienzo de un viaje interno que prometía ser tan desafiante como revelador. Había llegado el momento de enfrentar mis miedos, mis anhelos y las verdades que, hasta entonces, había preferido no mirar de frente. El silencio que llenaba la casa era casi palpable, como un peso invisible que oprimía cada rincón. En mi interior, un torbellino de emociones se agitaba sin descanso. La culpa, esa compañera insidiosa,
se había instalado en mi mente, susurrándome acusaciones que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que yo, una esposa y madre, albergara pensamientos tan inadecuados? La vergüenza y el miedo se enroscaban en mi ser como una serpiente venenosa, amenazando con contaminar cada rincón de mi alma. Intenté distraerme, buscar refugio en la rutina de mi vida diaria, pero la verdad era innegable, algo en mí había cambiado de manera irreversible. Esa mañana, mientras observaba a mi hijo Lucas desde la puerta, mi mirada ya no era la misma. No era el afecto puro de una madre, sino algo diferente, algo que me aterraba reconocer. Sus hombros anchos, sus brazos fuertes, y su cabello desordenado despertaban en mí emociones que nunca había sentido antes. Un fuego prohibido ardía en mi interior, mezclando deseo y temor en una combinación que me paralizaba. Mi corazón latía con fuerza, y una corriente de inquietud recorría mi cuerpo. ¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo podía pensar de esa manera sobre mi propio hijo? Intenté mantener la compostura mientras la vida seguía su curso habitual. Mi esposo, Michael, siempre ocupado con su trabajo, se sentó a desayunar con los ojos fijos en su teléfono, inmerso en correos electrónicos y mensajes. Su presencia era casi mecánica, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera a kilómetros de distancia. Será una semana larga, anunció sin levantar la vista, su tono impersonal subrayando la distancia emocional entre nosotros. Sus palabras, que solían ser una rutina que me reconfortaba, ahora me parecían vacías. La desconexión entre nosotros era palpable, como si estuviéramos viviendo en mundos paralelos que ya no se tocaban. Cuando Michael se despidió, el sonido de la puerta al cerrarse resonó como un eco en la casa vacía. Lucas, sentado al otro lado de la mesa, intentó llenar el vacío con una propuesta tímida: «Mamá, tengo una semana libre en el trabajo. ¿Podríamos hacer algo juntos? Hace tiempo que no pasamos tiempo de calidad». Su voz estaba cargada de una tristeza que me desgarró el alma. Intenté sonreír, pero la culpa me carcomía. ¿Cómo podía sonreír cuando sabía que algo oscuro y perturbador se estaba gestando en mi interior? ¿Cómo podía mirar a mi hijo a los ojos y pretender que todo estaba bien cuando en mi mente todo se desmoronaba? La mañana transcurrió en silencio, y pronto nos encontramos en la sala de estar, rodeados por una tranquilidad que invitaba a la conexión. La luz del sol entraba por la ventana, llenando la habitación con un cálido resplandor. Lucas, con una voz más profunda y segura de lo que recordaba, comenzó a hablarme de su vida, sus anécdotas en el trabajo y los momentos que le habían sacado una sonrisa. Lo escuché con atención, sintiéndome como si estuviera redescubriendo a mi hijo. Su madurez, su manera de hablar, su presencia en la habitación me hacían darme cuenta de lo mucho que había cambiado. Ya no era el niño que solía correr por la casa, sino un hombre que me desbordaba de una manera que no sabía cómo manejar. La conversación fluyó con naturalidad, y por un momento, el peso de mis emociones se alivió. Recordamos juntos momentos de su infancia, entre risas y anécdotas que parecían borrar los años de distancia emocional. Sin embargo, cuando el silencio volvió a instalarse, Lucas rompió la calma con una pregunta que me dejó helada: «Mamá, ¿me viste ducharme ayer?». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un calor intenso se apoderó de mi rostro. No sabía qué decir, y mi silencio solo parecía confirmar lo que él ya sabía. «Te vi», continuó, con una calma inquietante, pero fingí no darme cuenta. Sus palabras me golpearon como un rayo, llenándome de vergüenza y confusión. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies, como si el aire que respiraba fuera más denso, más pesado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué me sentía tan expuesta, tan vulnerable? Lucas me miraba con una mezcla de curiosidad y firmeza, como si estuviera esperando una respuesta que no podía darle. Entonces, rompió el silencio de nuevo, esta vez con una confesión que me dejó sin aliento: «Mamá, me gustas». No como un hijo quiere a su madre, sino como un hombre quiere a una mujer. El mundo pareció detenerse. Su confesión era como un trueno que resonaba en mi interior, desatando un torbellino de emociones que no podía controlar. La sorpresa, la preocupación y algo más profundo y complicado se mezclaban en mi pecho. Mi respiración se entrecortó, y por un momento, no supe cómo reaccionar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía mi propio hijo decirme algo tan perturbador? Los ojos de Lucas nunca se apartaron de los míos, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La conexión entre nosotros era palpable, cargada de emociones no dichas y deseos que no podían ser ignorados.
No sabía qué camino tomar, pero una cosa era segura, la relación entre nosotros había cambiado para siempre, y enfrentar esa realidad sería un desafío que marcaría nuestras vidas. La culpa me consumía, pero también había algo más, algo que no quería reconocer, algo que me aterraba. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría vivir con esta verdad que se había desvelado de una manera tan inesperada y dolorosa? Mi mente estaba en caos, pero lo único que sabía con certeza era que mi vida, nuestra vida, nunca volvería a ser la misma. Había una seriedad profunda en su mirada, una determinación tranquila que se mezclaba con un destello de esperanza. Él me observaba, evaluando mi reacción, pero yo permanecí en silencio, insegura de cómo enfrentar la verdad que acababa de compartir. Sus palabras flotaban en el aire, y mi pecho se apretaba mientras se repetían en mi mente. Me preguntaste si quería una novia, continuó Lucas con una voz serena pero sincera. Pero la verdad es que, en mi corazón, la única persona que quiero eres tú. Sentí como mi pulso se aceleraba, mi corazón latía con tal fuerza que parecía ahogar todos los demás pensamientos. No me había sentido así en años. La sensación era abrumadora, una mezcla confusa de culpa, confusión y algo que no quería admitir. Busqué las palabras adecuadas en medio del caos de mi mente, pero lo único que encontré fue silencio. Lucas, con una expresión llena de ternura y preocupación, se acercó, como si pudiera ver la tormenta que se desataba dentro de mí. Me pregunté en silencio cómo podía sentirme así, cómo podía permitir que esos sentimientos afloraran cuando hacía tanto tiempo que no me había acercado a nadie. ¿Acaso merecía sentirme frágil, deseada, joven otra vez? ¿Hablas en serio?, pregunté, mi voz apenas un susurro mientras lo miraba a través de mis pestañas temblorosas. No respondió con palabras. En cambio, Lucas extendió la mano y tomó la mía, su toque cálido y reconfortante como el primer calor suave de la primavera. Había algo en su mirada, una suavidad, una certeza tranquila que parecía derretir el ruido en mi mente. Sin decir una palabra, me abrazó. Sus brazos me envolvieron con fuerza, como si pudiera protegerme de mis dudas y miedos. Pude escuchar el latido constante de su corazón, sentir el calor de su aliento contra mi oído. «Solo te deseo a ti», susurró, su voz una súplica silenciosa que me envolvía como un hilo de seda. Sus labios se posaron cerca de los míos, y mi corazón dio un vuelco en mi pecho. En ese momento, las palabras parecieron carecer de sentido. Nada que pudiera decir podría transmitir adecuadamente el torbellino de emociones que me recorría. El abrazo de Lucas hablaba más claramente que cualquier cosa que pudiera expresar. A partir de ese momento, todo cambió. Los límites se desdibujaron, y las reglas por las que nos habíamos regido parecieron desvanecerse. Esa noche, nos entregamos el uno al otro, dándonos a una conexión que desafiaba toda lógica y convención. A partir de entonces, nació un secreto entre nosotros, un vínculo tácito y peligroso. Siempre que Michael no estaba, la casa se convertía en un espacio cargado de tensión, con miradas furtivas y momentos eléctricos que me ponían los nervios de punta. La mirada de Lucas parecía encender algo muy profundo en mí, una atracción irresistible que no podía negar. El sonido de la puerta al cerrarse tras Michael, el cauteloso arrastrar de pasos y la urgencia de abrazos prohibidos creaban una emoción embriagadora que nos consumía a ambos. Vivíamos en una mentira, y nuestra relación clandestina oscurecía nuestras vidas. En el fondo, ambos sabíamos lo absurdo de todo aquello. Nuestra relación desafiaba la lógica, la moral y los cimientos mismos de nuestra familia. Era un camino que conducía al desamor y a la destrucción inevitable, pero no podíamos resistir la atracción magnética que nos unía, como polillas irresistiblemente atraídas por una llama peligrosa. Buscábamos consuelo en los brazos del otro, ignorando voluntariamente las advertencias y las consecuencias potencialmente devastadoras. Para Lucas, la emoción de lo prohibido parecía amplificar la intensidad de nuestra conexión. En esos momentos robados, dejé de lado la culpa y el miedo al descubrimiento, entregándome al poder embriagador de nuestros deseos prohibidos. Pero los secretos, como las heridas, supuran en la oscuridad. En el fondo, sabía que nuestro tiempo era limitado. La verdad, como una bomba de relojería, amenazaba con estallar, destruyendo la frágil fachada que habíamos construido con tanto cuidado. Lucas y yo atravesábamos nuestros días atados en una batalla constante entre nuestros corazones y nuestras mentes. Cada encuentro era una delicada danza de emociones contradictorias, miradas robadas cargadas de un anhelo no expresado, caricias accidentales que nos hacían estremecer. El tumulto interior me pesaba mucho,
pero no podía liberarme del hechizo embriagador de nuestro amor prohibido. Compartimos momentos que eran a la vez estimulantes y llenos de culpa, momentos grabados en nuestros recuerdos con una mezcla de placer y vergüenza. Entonces, una tarde, el precario equilibrio de nuestro mundo secreto casi se desmoronó. Víctor regresó a casa inesperadamente. Su llegada nos sumió en el pánico. El sonido de su coche entrando en la entrada, la llave girando en la cerradura, me invadió con una oleada de miedo. Lucas y yo apenas tuvimos tiempo de desenredarnos antes de que Víctor entrara por la puerta. Su rostro mostraba las marcas de un largo día, pero sus ojos se movían de un lado a otro, la sospecha nublaba su mirada en silencio. La pregunta no formulada quedó pesada en el aire. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda floja estirada hasta el punto de ruptura. Ese momento de infarto me sirvió como un duro recordatorio de la fragilidad de nuestra situación. Sabía que no podíamos seguir por ese camino. El miedo constante, la culpa, la tensión de mantener nuestro engaño, todo eso tenía que ser enfrentado. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el porche, Lucas me miró a los ojos, reflejando una mezcla de emociones, esperanza, tristeza y una vulnerabilidad que me desgarró el corazón. «Ya no podemos hacer esto, Lucas», susurré, con la voz temblorosa por el esfuerzo de contener las lágrimas. «Te amo, pero solo como madre. Es la única forma en que puede ser esto. Esto solo nos destruirá a ambos». Lucas permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en el suelo. Una oleada de tristeza inundó su rostro, y sus hombros se desplomaron, como si se estuviera liberando de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. «Lo entiendo», respondió finalmente, con una voz apenas audible. Nuestro romance prohibido terminó esa noche, tan silenciosamente como había comenzado, pero el dolor de esa despedida persistió, dejando una cicatriz grabada en lo profundo de nuestras almas. Víctor permaneció ajeno a la verdad, y yo sabía que era lo mejor. Me concentré en mi familia, en sanar las heridas dentro de mí y en reconstruir la confianza y el amor que habían sido dañados tan descuidadamente. No fue un viaje fácil, pero era la única manera de recuperar la vida que casi había perdido. El recuerdo de nuestra aventura permaneció como un inquietante recordatorio del poder destructivo de los deseos prohibidos y de la importancia de apreciar el amor que realmente importa. Lucas decidió irse de casa por un tiempo, buscando el equilibrio y la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Su partida me dejó con una profunda comprensión de mí misma y de los errores que había cometido. Me di cuenta de que la soledad y el anhelo de afecto a veces pueden llevar a las personas a tomar decisiones que nunca pensaron que tomarían. Pero de esos momentos de debilidad aprendí lecciones valiosas que me cambiaron para siempre. La lección más importante fue la importancia de la honestidad y el coraje para enfrentar tus sentimientos, para proteger lo que realmente importa. A veces, tienes que dejar ir aquello que no debes retener. El final de mi historia con Lucas estuvo lleno de arrepentimiento y reflexión profunda, pero también marcó el comienzo de la curación, un paso hacia adelante. Después de todo lo que he pasado, me siento obligada a compartir algunas reflexiones para cualquiera que pueda encontrarse en una situación similar. Estas lecciones no son fáciles, pero son necesarias. 1. Conócete a ti mismo y enfrenta la soledad. Hubo un momento en el que me sentí atrapada en la soledad, abrumada por el vacío. En lugar de buscar consuelo en los lugares equivocados, me di cuenta de que necesitaba enfrentar esas emociones de frente. 2. Mantén límites y respeta tu autoestima. Es fundamental establecer límites en las relaciones para evitar errores que podrían llevar al arrepentimiento. 3. La comunicación y la conexión son claves. Si te sientes solo en una relación, comienza por iniciar una conversación honesta. 4. Perdónate a ti mismo y aprende a crecer. El arrepentimiento es parte del proceso de aprendizaje. 5. Valora las relaciones que realmente importan. Al final, nada es más valioso que el amor y la conexión compartida con aquellos que realmente se preocupan por ti. Aprendí que la verdadera fortaleza no consiste solo en mantenerse firme, sino también en saber cuándo parar, dejar ir y abrazar un futuro más saludable. Antes de despedirnos, si aún no te has suscrito, te invito a presionar el botón de suscripción. Tu apoyo, aunque parezca un pequeño gesto, significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido con corazón. No olvides darme like si te ha gustado lo que compartimos hoy, ya que cada interacción nos ayuda a crecer y nos permite seguir conectando contigo a través de historias que importan. Gracias por formar parte de esta comunidad Mojaditas Calientes.